Educación. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso y estemos con atención a su mensaje. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Codecín, a Carlos, a Héctor, doctor Pallares, doctor Frías, muchas gracias por estar esta tarde. Y muchas gracias a todos ustedes. Haré una presentación en donde buscaré ir comentando con ustedes algo de la situación de la educación en México y en especial de Sinaloa. Esta visión que quisiera compartir con ustedes es una visión que viene de un compromiso ciudadano muy intenso y al mismo tiempo algo a lo que nos tenemos que acercar todos de puntillas, pero especialmente nosotros los que no somos sinaloenses, los que no tenemos el privilegio de ser sinaloenses, pero que podemos descubrir a partir de los elementos que ahora están disponibles acerca de la evaluación, acerca de los datos duros que nos permiten tener otra mirada sobre la vida de la escuela, la vida de nuestros niños y jóvenes aquí en Sinaloa. Entonces, pues bueno, vayamos adelante. El primer punto que quiero compartir con ustedes es esta idea fundamental: solo la educación cambia a México. De hecho, no cualquier educación, solo la educación de calidad cambia a México. Si en cualquier reunión de amigos o en cualquier reunión de expertos ustedes les piden a las personas en lista los 10 problemas principales de México, no necesariamente coinciden, pero no solo haríamos una lista de 10, haríamos 15, 20, 30, y después si enlistáramos las soluciones, difícilmente alguien dejaría de poner educación. La educación está a la raíz de las soluciones y por supuesto entonces está en la educación la posibilidad de un cambio en el sentido profundo, aquel que conserva nuestra identidad, pero que nos pone como auténticos contemporáneos del mundo que nos tocó vivir. En ese sentido, les quiero comunicar una urgencia de actuar. Necesitamos activarnos y ya. Se nos está escapando el tiempo, el reloj corre, ya no podemos esperar. La mayor riqueza de un país y de un estado es su gente. Desde el Consejo de Desarrollo de Sinaloa, pues siempre se ha dicho, sí hay factores productivos, hay factores en la normativa, hay factores en seguridad, Estado de Derecho, pero finalmente la riqueza la generan las personas y la riqueza la generan con la riqueza portátil que es su educación. Países que fueron destruidos por guerras, por desastres naturales, se recompusieron porque tenían una población educada. Países inmensamente ricos como este pueden estar en graves problemas, no lograr levantar cabeza. Ahí está esa riqueza, pero no estamos logrando que venga a flote. Sin educación de calidad, entonces, no va a haber justicia y no va a haber prosperidad. No va a haber justicia porque si la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, si justicia es una redistribución adecuada, proporcionada de toda la riqueza disponible y la nueva que generemos, sin educación esto no se logra. La gran tentación del crimen es precisamente eso, no generar riquezas, sino sencillamente expropiarla, cambiar la propiedad de la riqueza, depredar la riqueza, pero no generar nueva. Una igualación hacia arriba solo es posible con educación de calidad. Y no va a haber prosperidad porque si no generamos valor, si no habitamos nuestro mundo, si no sabemos cómo funciona, si alguien no puede sencillamente leer sus derechos, jamás podrá defenderlos. Si alguien no comprende los procesos de la naturaleza, no va a poder usarlos a su favor.
Si alguien sencillamente opera máquinas pero nunca podrá generar por su propia cuenta otras soluciones, pues eso tendremos un país de mano de obra, tendremos un país maquilador, tendremos un país que lo que exporta es a su gente y tal vez a la más emprendedora de todas, en el sentido de lanzarse a nuevos retos. Es una tristeza que nos estemos perdiendo como país de esas personas. Hay talento en México, ¿cómo lo apoyamos? La escuela, en términos generales, es una afirmación muy amplia, admite muchísimos matices, pero la escuela en general en México no está logrando su cometido para todos. A lo mejor para algunos, pero no para todos. No está logrando que se formen ciudadanos críticos, creativos y productivos. Estas afirmaciones son genéricas, después tendré oportunidad de entrar a detalles. Finalmente, para cerrar este primer bloque de ideas, la educación de calidad es el sistema más eficiente de construcción de capacidades. Pregúntenle a cualquier empresario serio, ¿cuánto cuesta el entrenamiento de un colaborador de alto desempeño? ¿Qué tan difícil es generar capacidades cuando no hay algunas básicas? ¿Cómo alguien se va a convertir, por ejemplo, en un gran operador de software si para empezar no entiende lo que lee? Si los manuales vienen en inglés y su dominio del inglés, después de 60 años de que es obligatorio el inglés en secundaria, con 3 horas a la semana nada más no llegamos. Entonces, es esta construcción de capacidades la que se tiene que generar desde la escuela básica y es la forma adecuada de redistribuir la riqueza. Es una forma de acabar con la transmisión intergeneracional de la pobreza. La pobreza parece una enfermedad que se transmite de generación en generación. El sentido precisamente de toda educación, pero especialmente de la educación pública, es que se emparejen de nuevo las oportunidades en la vida, que una generación demuestre que el origen no es destino, que de donde partes no es hasta donde vas a llegar, que no tienes que repetir el destino de tus padres, sino lo que aspiramos todo padre, toda madre, que nuestros hijos tengan una vida mejor. Si no lo abordamos, solo estaremos dándole vuelta al asunto, estaremos mitigando las consecuencias, pero no estaremos atacando la raíz de los problemas. Vamos a detalles concretos en el caso de Sinaloa. Veamos el gran global, la gran pintura. En un salón de clase de Sinaloa, de los 100 niños de una misma generación, si nos imaginamos una generación cronológica, todos los nacidos, por ejemplo, en el año 2000. Entonces, todos esos niños, niñas que nacieron en el año 2000 representan este salón de 100. Bueno, de una misma generación, solo 93 van a ingresar a primer año de primaria, en la edad que les corresponde. Algunos van a ingresar más tardíamente, otros nunca van a llegar a la escuela. Tal vez después los alcance algún sistema compensatorio. 6 años después, solo 76 van a ingresar a la secundaria. Ya se nos fueron 24 de esa generación. Ingresarán a la educación media superior 53. 72 acabaron en tiempo y forma y después de un verano fatídico se nos van a escapar casi 20 de ellos, casi 20%, casi 1 de cada 5. Ya los tenemos en preparatoria, pero van a terminar el bachillerato solamente 35. ¿Cuántos de ellos van a ir a la universidad? ¿Cuántos de ellos van a desarrollar patentes? ¿Cuántos de ellos van a ser activistas en la sociedad civil? ¿Cuántos de ellos van a ser grandes críticos literarios? ¿Cuántos de ellos? Una parte realmente muy pequeña. Este es el drama de las generaciones que se nos van adelgazando. En la deserción, si uno ve los datos más recientes, Sinaloa sigue teniendo una pérdida considerable en secundaria. Hay medidas que se deberían aplicar para acelerar el proceso de la disminución. Se ha venido disminuyendo, antes se nos iban más, pero hay que reducir. Todavía hay una deserción del 7.9%, casi 8%, y ustedes ahí pueden ver los comparativos con Nuevo León, Colima, Michoacán y Guerrero. En cantidad, este es un estado que tiene una escolaridad promedio de 9.1 años. En general, los sinaloenses terminan la secundaria, esos son 9 años de escolaridad formal, contados en términos estadísticos. Pero si uno
ajusta el lente y ve la realidad interna de Sinaloa, se da cuenta que es polar. Tenemos, por un lado, 4 de los 18 municipios con años de escolaridad notables, fuertes, ¿no? Vean ahí Culiacán, Mazatlán. Y en cambio, vean el extremo de Badiraguato o de Choix, ¿no? Ahí, entonces, apenas se acaba la primaria. Es causa y es efecto de un montón de circunstancias, pero también es causa de que esas circunstancias se sigan repitiendo. La escuela no está hecha para ser el espejo de la comunidad, está hecha para ser su proyecto. Alguna vez tuve ocasión de platicar, hace apenas 2 años, con el responsable de las escuelas de la infraestructura escolar del Reino Unido. Era una persona nacida en la India, en un suburbio de Calcuta, y sus padres llegaron, su padre llegó como estibador a un puerto de Inglaterra. Hoy esta persona tiene un doctorado por la Universidad de Oxford y es el responsable de las escuelas en términos de infraestructura del Reino Unido. Y él me decía, mira David, nosotros hacemos muy buenas escuelas de un tiempo para acá en el Reino Unido, porque aunque el barrio esté espantoso, esté horrible, aunque a veces no logra ni entrar la policía, si ponemos una extraordinaria escuela, estamos poniendo un texto en tercera dimensión. Le estamos diciendo a los niños, esto es lo que te mereces, esto es lo que esperamos de ti, esto va a ser un día en nuestra comunidad. Ahora no lo es, pero esta es nuestra aspiración. Si la escuela entonces solo refleja la limitación, pues es como un vagón, ¿no? Uno se sube y se baja de él en un tren, por ejemplo, y permanece igual, ¿no? 6 años después te baja y te entrega exactamente la misma riqueza que traías de tu familia. Y eso puede pasar en la educación pública y eso pasa frecuentemente en la educación privada. Y entonces tienes vagones de primera y vagones de segunda, y los vagones de primera están mejor, son más cómodos, pero te bajas igual. Como después podemos platicar, en México en general y especialmente en Sinaloa, en algunos casos hay, por supuesto, honrosísimas excepciones, pero en términos generales tiene que ver más con la escolaridad de los padres, los viajes que se pueden pagar, las clases extra, el hecho de que el horario está ampliado, y no con la labor específicamente educativa de la escuela, la diferencia entre los chicos que van a escuelas privadas y los que van a escuelas públicas. ¿Cómo estamos? Eso fue en cantidad, digamos. ¿Cómo estamos en calidad? Hay una prueba internacional que se llama PISA, es la prueba que ha marcado el estándar internacional. No solo la toman los países que están en el pacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre ellos México. Son 34 países, originalmente 27, luego 30, ahora 34. Ellos están obligados a tomar la prueba, como nosotros. México es parte de este grupo y está obligado a tomar la prueba. Pero la tomaron la vez pasada 65 países, es decir, 31 países más quisieron someterse a esta prueba. Hay todavía otro grupo de 19 más que la tomaron el año pasado, y entonces se va convirtiendo en el estándar internacional. Es el estándar internacional para la socialista Brasil, para la comunista Vietnam del Norte. Entonces alguien puede decir examen neoliberal, no, es el examen del mundo. Bueno, en este examen entonces no se está midiendo la retención de conocimientos que están en un programa determinado por los ministerios de educación de esos países. El examen está diseñado por pedagogos que lo que tratan de examinar es si la persona tiene habilidades, destrezas, si muestra competencias para resolver problemas concretos que se van a presentar en la vida cotidiana del mundo globalizado. ¿Cómo salimos en matemáticas? En matemáticas estamos básicamente la mitad de nuestros estudiantes no alcanzan las competencias mínimas. 0 y 1 es reprobado, 2 es de panzazo, 3 es bueno, 4 para arriba es muy bueno. Así es como estamos, y esos son los porcentajes de nuestra población. En el caso de Sinaloa, todavía estamos abajo de la media nacional. Es el corte a los 15 años. Cuando uno compara las escuelas públicas y privadas, entonces se da cuenta que los resultados son prácticamente idénticos. Para fines estadísticos son iguales. A veces lo que ocurre, y es muy duro lo que voy a decir, pero hay datos que lo sostienen, se memoriza mejor en las escuelas privadas, porque hay más tiempo, porque a lo mejor el espacio está más acotado, porque a lo mejor, ¿no?
pero aprender lo que el mundo nos va a exigir, darles la posibilidad a nuestros hijos de que sean contemporáneos de su mundo y que no representen un mundo que ya pasó, eso no lo estamos logrando para la mitad de nuestros estudiantes con 15 años cumplidos. Cuando vemos el comparativo de las entidades, está a lo mejor demasiado apretado para que se vea, pero ahí están enlistadas las entidades de la República y una media nacional. Acá está Sinaloa y arribita está la media nacional. Este es Sinaloa, esta es la media nacional. Entonces, en el caso de PISA como en el caso de Enlace, lo interesante no son los promedios, lo interesante son los niveles de logro, porque te determina trayectorias de las personas concretas. Cuando al papá le llega de repente el reporte de Enlace y dice, tu hijo tiene 413, estoy en el comité técnico de Enlace, les puede decir las personas responsables de las peleas que a ese propósito tenemos. Al papá no le dice nada 400 y tantos puntos, necesita saber el nivel de logro, necesita saber qué es lo que está ocurriendo con su hijo. Este es el comparativo de México. ¿Cómo está el comparativo del mundo? Los punteros, Finlandia, Corea, sí tienen gente en 0 y 1, una proporción todavía para ellos muy grande y preocupante, 7.8%, 8.1%, la OCDE tiene 22%, Chile 51%, México 50.8%. En ese sentido México está mejor que Chile, a pesar de que tiene un puntaje promedio más bajo. Brasil, vean la situación de Brasil, 69 y 31. Ahí es donde ves la diferencia. ¿Quiénes tienen oportunidades de seguir aprendiendo? ¿Quiénes tienen oportunidades de seguir con éxito un estudio para los siguientes 3 años o tener un trabajo digno? Pues en general los que tienen nivel 2 y más. ¿Cuántos son en proporción los alumnos de alto desempeño? En el caso de Sinaloa, apenas el 4%, 4 de cada 100. Ahora, nada más recordemos una cosa, 4 de cada 100 que están en la escuela, porque los que no están en la escuela no toman la prueba, y entonces no son representados por ese grupo que aplica la prueba. Difícilmente los que están fuera de la escuela puntearían más, en general puntearían menos. El caso es que ese talento sobresaliente es muy pequeño y frecuentemente no lo resguardamos. No solo es un drama que sea tan pequeño, estas personas que tendrían la responsabilidad de ser las maquinitas de la sociedad, si alguien no está en un nivel sobresaliente en matemáticas, difícilmente va a aspirar a ser, por ejemplo, ingeniero, por ejemplo, actuario, por ejemplo, astrónomo. Y entonces todas estas profesiones relacionadas con el alto desempeño en matemáticas tienen como pool, como posibilidad para, digamos, colocar a las personas interesadas un grupo muy, muy, muy pequeño. En términos concretos, de 2 millones de jóvenes mexicanos que forman cada generación de chicos de 15 años, en promedio, uno podría considerar que unos 16,000 mexicanos están en esa situación. No son tantos, pero ni siquiera los conocemos, no los resguardamos, no los identificamos para que al menos ellos sí puedan llegar hasta el final del camino. Enlace, la prueba nacional. Dejemos las pruebas internacionales, vamos a la prueba nacional. En la prueba nacional, esto es para matemáticas, es sexto de primaria, tercero de secundaria, tercer año de media superior. Si uno ve los porcentajes, se da cuenta que Sinaloa se desempeña muy bien, guardadas las proporciones, en primaria, pero empezamos a tener un gravísimo problema en secundaria. Más de la mitad de los chicos están en insuficiente. Entonces no será raro que cuando después son medidos por la estructura internacional, los datos coinciden, ¿no? Para decir que las mediciones pueden tener distintos ángulos, pero si te sacas por acá triglicéridos y por acá te suben a la báscula y las cosas coinciden, pues ¿no? Habrá matices, pero ahí estamos, ahí es donde estamos, ¿no? En media superior, la gente que, por lo que hemos dicho, ya son supervivientes de los Andes, ¿no? Estas personas que ya tienen 12 años de escolaridad continua, todavía una tercera parte de ellos no tiene las competencias elementales del currículum nacional, sin compararse con
Corea y Finlandia. Entonces, no estamos alcanzando del todo lo que podríamos aspirar, lo que establece la normativa del propio sistema educativo nacional. Esto no lo impuso el Banco Mundial, esto es una cosa que el propio estándar establecido por los mexicanos y que ahora se irá afinando, todavía no se alcanza para buena parte de los muchachos. Una consecuencia así concretísima: México no alcanza a remontar el rezago en términos de generación de patentes, que es el motor de la innovación. Es un buen indicador, así como el precio del oro es un buen indicador, digamos, ¿no?, el que puede servir de referente a las divisas, o el precio del petróleo más o menos, ¿no?, es un buen pronóstico de cómo van a andar el precio del resto de las cosas. Cómo andan las patentes de un país te dicen cuál es su posibilidad de innovación, de no depender de la tecnología que otros nos vendan. En 2010 México duplicó, que es una excelente noticia, su número de patentes con respecto de 2008. Pero en ese mismo año en el que se duplica, Corea registró 12.508 patentes, lo que es 108 veces más que México. Por cada millón de habitantes, México registra una patente. Por cada millón de habitantes, Corea 255. Sinaloa, que tiene una participación del 10%, que es muy fuerte. Es decir, Sinaloa es un estado de personas creativas. Aporta aporta más del 10% de las patentes anuales de México. Y todavía son 13 patentes. Cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de esto. No solo estamos hablando de grandes fábricas, estamos hablando de generar valor. Y entonces estamos en dificultades. ¿Es necesario entonces activarse por la educación? Pues bueno, la pregunta parece que sobra, ¿no? El sistema educativo es excluyente, porque una proporción muy pequeña es la que completa 12 años de escolaridad formal y abre grandes brechas en la población que la polarizan. Nuestra sociedad se va dividiendo porque la educación es cada vez un bien más necesario, es un bien cada vez más costoso. Antes se podía, por así decirlo, educar bien a una persona con una inversión corta. Hoy, educar bien a una persona, y eso lo sabe cualquier papá, cuesta mucho, es muy caro, hay que hacerlo por varios años. Entonces, se van abriendo brechas. Aquellos que tienen la fortuna, el privilegio de tener a sus hijos en una escuela pública de buena calidad, en una escuela privada de gran prestigio y bien merecido, se pueden desentender del problema. No, ¿en qué sociedad quieres que vivan tus hijos? ¿Quieres que nadie entienda lo que lee, aunque tu hijo sí? Entonces vele invirtiendo a bardas más altas y electrificadas y a coches más blindados, porque vamos a tener una sociedad extremadamente polarizada. Necesitamos que haya oportunidades para todos. El sistema educativo es de baja calidad porque no se logran los aprendizajes indispensables para las exigencias del mundo contemporáneo. Necesitamos estar básicamente con toda la población, el grueso de la población, de 2 para arriba, no con la mitad hacia abajo. Entonces, ahí es otro punto en donde nos tenemos que aplicar trayectorias completas y trayectorias exitosas para cada niño. Toda la riqueza humana, social y económica de nuestro estado y de nuestro país está en riesgo. Y no es pequeño y no es para tomarlo a la ligera, es en serio. Ahí es donde estamos. Tenemos poco tiempo para despertar. No es tan agradable saberlo, es como una cubetada de agua fría, pero después de eso te paras y te activas, porque no podemos dejarlo para después. Otros hicieron. No podemos ser como nuevos ricos, ¿no?, que gastamos lo que no construimos. Las generaciones anteriores de nosotros hicieron una hazaña sobresaliente educando este país. Solo les quiero recordar que el primer día que se sentó Vasconcelos ahí en la oficina del centro histórico de la ciudad, enfrente de la Plaza de Santo Domingo, en ese momento que él se sentó, solo 7% de los mexicanos eran alfabetas. Solo 7% de los mexicanos sabía leer. Ahora es el 93%, el 7% son los analfabetas. En ese momento se ofrecía secundaria para más o menos una proporción de la población de 200,000 personas, ¿no? Hoy se ofrece secundaria a millones y millones de jóvenes. En este momento prácticamente se está ofreciendo a más de 4 millones de jóvenes la secundaria.
Entonces otros hicieron lo que nosotros estamos gozando, pero no podemos colgarnos en la hamaca de sus sueños y no hacer nuestra parte. Nosotros también tenemos que hacer nuestra correspondiente revolución. ¿Por qué si estamos en riesgo no ha habido un cambio? No digo una reforma, este es uno de los sistemas educativos más reformados del mundo. Está en reforma permanente, ya es en serio, y no es malo, es decir, México es un ejemplo de no se queda colgado en muchos de los programas del pasado. Algunos no alcanzan a madurar, pero no es que no hay reformas en México, pero no estamos teniendo un cambio del tamaño suficiente, de la profundidad suficiente, porque no hay una conciencia compartida de la situación. En general, estos datos, por ejemplo, que he compartido con ustedes, todavía no son motivo de las conversaciones cotidianas, no es algo que todos sabemos, es algo que parece de repente una revelación. Les prometo, y tengo para sostenerlo en público y en privado, que todos estos datos son datos oficiales, no hay un solo dato que nosotros hayamos proyectado, todos son datos duros y oficiales, disponibles para cualquier ciudadano mexicano que, por cierto, pagó que hubiera esos datos. Entonces, no hay una conciencia compartida, los actores dominantes, los gobiernos, los sindicatos, no han tenido incentivos suficientes para cambiar su actuación. ¿Por qué muchas veces los gobiernos, por qué muchas veces los sindicatos actúan como actúan? Pues porque así es como saben actuar, porque en muchos sentidos para ellos no ha cambiado la situación. ¿Por qué? Porque los ciudadanos hemos sido pasivos, porque los ciudadanos hemos sido complacientes, porque los ciudadanos no hemos hecho nuestra parte. A veces sorprende lo simétricos que son los papás de escuela pública y de escuela privada. Se imaginan que porque avientan a sus hijos en las mañanas en la entrada de la escuela, ahí me lo educa y 6 años después vengo por él a ver si es, ¿no?, hombre o mujer de bien. No, eso no va a pasar, no va a pasar si no te involucras, ¿no? Lo pagamos con nuestros impuestos en el caso de la escuela pública, lo pagamos con nuestras cuotas en el caso de la escuela privada, pero no basta sencillamente ser proveedores. Así como hoy, y especialmente los varones, hemos aprendido a veces amargamente la lección de no basta proveer, o sea, no eres papá porque avientes la lana en la mesa, ¿no? Muchas veces ni alcanza, y de todos modos eso no alcanza para ser papá, ¿no? Se espera de ti muchísimo más. Igual, no basta con que paguemos nuestros impuestos y no basta con que paguemos nuestras cuotas, tenemos que involucrarnos con la escuela. La oferta actual, si lo vemos como un tema de oferta y demanda, alguien ofrece educación y alguien la recibe. La oferta actual es deficiente, es de altísimo costo y de bajo valor. Una cosa que ustedes tienen que saber es que este país se gasta 1 de cada 5 pesos en educación. De todo el gasto programable, que es una barbaridad. Este no es un país pobre, es un país injusto. Cuando uno habla con la gente en la América Latina, y seguramente Andrés lo mencionará en la segunda conferencia, cuando uno habla con algunos de los representantes activistas, secretarios de educación en los países de Latinoamérica, cosas que ellos apenas sueñan, para nosotros son realidades de décadas. El libro de texto gratuito cumplió más de 60 años en México. Cada año se imprimen 430 millones de ejemplares del libro de texto gratuito. Es una hazaña editorial brutal. Es la editorial, la Conalitec, la editora más grande de América, de toda América. Y uno dice, bueno, después de 60 años de darle libros a prácticamente todos los niños, ¿por qué no entendemos lo que leemos? Algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal. Y son piezas pedagógicas hermosas. Los colombianos ni se la sueñan, están todavía peleándose en el Congreso por si va a haber libro de texto gratuito o no en Colombia a estas alturas. En México tenemos 60 años con él. Entonces, ¿qué pasa con esta oferta? Se topa con una demanda que no es cualificada, que es genérica, que es vaga, que es complaciente. Queremos mejor educación. ¿Cuál? ¿Qué es mejor educación? Ponle números, ponle cifras, ponle metas, ubiquemos qué es mejor educación. Queremos que la cosa cambie, métete porque es tuyo, esto es responsabilidad de todos. A veces, especialmente en la escuela pública, hay esta idea de que los gobiernos tienen que solucionar todo, ¿no? Y entonces, incluso en México se hace común la expresión escuela de gobierno. No, no es de gobierno, la escuela es nuestra, la escuela es de la comunidad.
Es escuela pública, y para ser auténticamente pública necesita de la participación de todos, tengamos hijos en edad escolar o no. Es como si dijeran, no, yo no pago impuestos porque no tengo coche, y entonces, como usan impuestos para la carretera, que me descuenten mi parte. No, somos corresponsables de esto. Tú te beneficias de todo lo que circula a través de las carreteras, aunque no necesariamente las uses todos los días. Tú te beneficias de lo que ocurre o no ocurre en la escuela todos los días, y por eso tienes que pagar tus impuestos, pero también tienes que estar atento a los resultados educativos. Ya me salí. A ver. Si me ayudan a poner la presentación, gracias. Ok. Entonces, eso. Para decirlo en una sola frase, estamos tan mal educados que no sabemos lo mal educados que estamos. Ahora, esto, la última frase, solo va a cambiar si vamos juntos por la educación. La clave es la corresponsabilidad. ¿A quién le tenemos que pedir una mejor calidad en la educación? Ponte un espejo. A ti te tienes que pedir una mejor calidad en la educación. A nosotros, nadie nos la va a regalar. Es una cosa que tenemos que construir. Entonces tenemos que ser corresponsables. Los papás no están solo para organizar kermeses y medio ayudar a pintar la escuela, no. Tienen que ser aliados de los maestros. Es muy ingrata la tarea de maestro, muy difícil. Se necesita mucha perseverancia, mucha vocación, mucha continuidad, ¿no? Y si solo conoces al maestro de tu hijo cuando ya tu hijo hizo una trastada en la escuela, es la forma más triste de relacionarse con la escuela, ¿no? Necesitamos de entrada saber cómo les va a nuestros hijos en la escuela. ¿Cuántos de nosotros preguntamos diario cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Cómo te sientes en la escuela? ¿En qué vas en la escuela? No solo las calificaciones, ¿en qué vas? ¿Cómo va? ¿Qué sabes? No puedo pasar a la siguiente. Eso. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, ya para ir cerrando, 5 metas que nos podemos proponer para los próximos años. Son fáciles de comprender, me parece, pero al mismo tiempo son muy exigentes, pero nos dan una ruta. Están en muchos sentidos ya implícitas en mucho de lo que se ha trabajado en el sistema educativo mexicano. Más horas y más años. Los mexicanos vamos muy poco tiempo a la escuela. A la vuelta de 6 años, los niños mexicanos fueron la mitad del tiempo que los niños coreanos a la escuela. Entonces no es una cuestión de los genes que los coreanos a los 15 años salgan mucho mejores, que sencillamente fueron el doble de tiempo a la escuela, fueron más años a la escuela, el doble de años en la escuela. Entonces necesitamos escuelas de tiempo completo, necesitamos más horas y necesitamos más años, años completos, trayectorias completas, plantearnos que todo mexicano tenga bachillerato. Ahí está, por ejemplo, ya la aceptación en primera instancia, falta la confirmación, de que el bachillerato se integre a la educación obligatoria. Está perfecto, está genial, pero nos tenemos que preocupar que eso pueda ocurrir en términos económicos y en términos, por ejemplo, de los maestros. ¿Quién va a estar en esos bachilleratos? Si la gran mayoría de los maestros de bachillerato no estudió para maestro, no tienen habilidades pedagógicas. Son en general profesionistas habilitados, algunos exitosísimos como maestros maravillosos, otros no. Otros no tienen ni idea de qué se vio en la educación básica y qué continuidad puede tener en el bachillerato. Me apuro. Cambien prácticas y resultados. Necesitamos cambiar las prácticas de la escuela. Los maestros mexicanos, por propia confesión, está en una encuesta que hizo precisamente la OCDE, reconocen que ocupan el 34% de su tiempo estableciendo la disciplina o llenando formatos administrativos. O sea, encima de que son 4 horas y media en la primaria, por ejemplo, ¿no? Quítale media hora del recreo, son 4 horas de trabajo en aula, y de esas 4 horas, quítale, rebánale el 34%, una tercera parte, y entonces estamos yendo muy poco tiempo a la escuela. Hay que cambiar eso, hay que cambiar los resultados. Todos tenemos que aprender al nivel del mundo. Deberíamos estar en el promedio de la OCDE. No vamos al sueño guajiro de mañana rebasamos a Finlandia.
Pero si no nos ponemos metas altas, exigentes, si no esperamos que todo el mundo tenga estas competencias, no vamos a poder con nuestro país. Necesitamos que las escuelas tengan suficiente autonomía. Todavía las escuelas funcionan como entidades extremadamente dependientes de una estructura que ya no responde a los tiempos de hoy. Hay cambios en marcha muy esperanzadores. Está por cambiar la forma en que se hace la supervisión. Se le está entregando a la escuela más responsabilidad. Ya finalmente podemos tener, si ustedes revisan en el portal de la SEP, hay un área, se llama cumplimiento del artículo 9, nadie lo va a encontrar así, pero bueno, se llama cumplimiento del artículo 9. Hoy cuando vayan a su casa, abran por favor el portal de la SEP y abajo en las etiquetas verán una que dice cumplimiento del artículo 9 del PEF. El PEF es el proyecto de egresos de la Federación. Es la obligación que tiene la SEP de presentar escuela por escuela el detalle de resultados de enlace, la situación de infraestructura de cada escuela y el salario de los maestros. Este derecho de los mexicanos, que está consagrado en la Ley General de Educación, tiene ahí ese... ¿Saben cuántas visitas tiene ese portal? Como 12 o 13 al día. Entonces, ahí está la información. Pero si las escuelas no son nuestras, no son de nadie. Van a la deriva, van rebotando, ¿no? Los maestros buenamente ahí están, y están a veces un rato, hay mucha rotación en las escuelas mexicanas. Si no son de la comunidad, no van a ser de nadie. Así como no hay niños de la calle, porque la calle no pare, ¿no? Los niños de la calle son niños de alguien, son nuestros niños, ¿no? Son niños que tal vez alguien no pudo acompañar, y entonces es responsabilidad de todos acompañar. Las escuelas no son de la nación así genéricos, son de cada comunidad. Entonces, escuelas con autonomía suficiente y con los padres participando de una forma plena, corresponsable, aliados de los maestros. Maestros como verdaderos educadores profesionales. Los maestros en México han sido muy descuidados, no tienen ya el reconocimiento social de otras épocas, ya no es una profesión tan deseable. Difícilmente un chico que tiene altas calificaciones se plantea el auténtico dilema de decir, ¿voy a la normal o voy a estudiar a la Facultad de Medicina? Eso rara vez ocurre. No podemos permitir que la profesión docente sea una profesión de descarte. Es la profesión más importante de la sociedad. Tenemos que pagarles bien a los maestros desde el principio, no que estén sumando bonos y puntos y cursitos y a ver si en todo el acumulado de un montón de años, a ver si más o menos es un ingreso decente. Tenemos que pagarles bien a los maestros, no podemos ser hipócritas queriendo una mejor educación y maltratando a nuestros maestros, tratándolos como trabajadores manuales, ¿no? No quieres tener sindicatos que se comporten como centrales obreras del siglo XIX, empieza a tratar a los maestros como profesionales del conocimiento del siglo XXI. Entonces, que no sea el músculo, que no sea la masa, que no sea la bola lo que haga un maestro digno, ¿no? El poder de todos juntos, ¿no? Y ahí ponemos de rodillas al señor gobernador, ¿no? Gánatelo clase por clase, gánatelo aula por aula, porque los maestros vienen de nuestras familias y a nuestras familias vuelven. Los maestros son nuestros, no son del sindicato, no son de la Secretaría de Educación, trabajan en la Secretaría de Educación y deben ser defendidos en sus legítimos derechos por el sindicato, pero son de la comunidad. Si los padres no sabemos establecer esa relación con los maestros, esto no va a cambiar, porque se necesita de todos, de muchos, para que esto cambie. Necesitamos que los maestros sean verdaderos educadores profesionales. Finalmente, necesitamos que el gasto sea transparente y eficiente. Sencillamente el fondo de recursos que la Federación entrega a los estados, básicamente para pago de maestros, es de 680,000 millones de pesos al año. Es una locura, es una cantidad bestia de dinero que mal usamos, que después nadie descubre si se usó bien o mal. Entonces, estamos gastando mucho, pero estamos perdiéndole la vista al dinero. Hay que etiquetar ese dinero, hay que ver cómo se gasta, hay que pedir cuentas, hay que ser muy exigentes en ese sentido y hay que apoyar mucho las iniciativas que se hacen desde el ámbito oficial. Vamos a la que sigue. Termino con esto. Alguien puede decir, está muy mal, pero a mí qué me importa. No, sí me importa, ¿no? A todos nos importa. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No?
No qué vamos a hacer dentro de los próximos 15 años, no, yo qué puedo hacer. En primer lugar, darle a la educación la importancia que merece. Necesitamos que el tema educativo sea una prioridad nacional. Nos preocupa la seguridad, pero no nos preocupa lo suficiente la educación. Es como si alguien dijera, híjole, me preocupa que se me está mojando constantemente el patio y sabes que no tengo suficientes trapeadores. Y decir, oye, ¿no se te ha ocurrido ir a cerrarle a la llave de donde está saliendo toda esa agua? ¿Por qué tenemos un gravísimo problema de seguridad? Hay muchos factores, pero hay uno que es muy claro. Porque hay un montón de jóvenes que no están encontrando alternativas, que son primero victimizados y después incorporados al crimen organizado. Y deberían estar, ¿en dónde? En la escuela. No sé si ustedes saben, 1/3 de las personas que han muerto en enfrentamientos con las fuerzas del orden son jóvenes menores a 19 años. ¿Qué estaba haciendo un muchacho con un arma? Enfrentándose a otro muchacho, que es el soldado, a otro muchacho, que es el policía federal, a otro muchacho, que es el policía estatal, por una cosa que ni es suya, que no va a haber. Y no está en la escuela. ¿Por qué no está en la escuela? Y sí, las familias que se fracturaron, totalmente de acuerdo. ¿Y qué? ¿Escoges a tus papás? O sea, les podemos recomendar a los niños mexicanos, oye, la próxima vez escoge mejor a tus papás, ¿no? No, o sea, tienen las familias que tienen. El poder colectivo que tenemos, que se expresa a través de las formas del Estado y que tiene que encontrar cabida en el sistema educativo, no está alcanzando a incorporar a todos esos chicos. Tenemos que aplicarnos todos. Infórmate, sin datos solo tienes una opinión. Somos re buenos para el creo que, ¿no? Pues creo que, ¿no? Y ahí todo el mundo tira, ¿no? Es decir, no, cifra en la mano y a ver, dime que no. Yo te enseño la estadística, yo sé dónde está, yo te muestro. Vamos y hablemos con el señor Ciscomani, que es el responsable en este país de la política educativa, y te enseño. Vamos con el subsecretario González y te enseño exactamente en qué parte del acuerdo 598 dice que los padres tienen que, ¿no? Entonces, cuando la educación es nuestra, tan nuestra como la de cualquier funcionario, tan nuestra como... entonces la cosa empieza a cambiar, porque tenemos interlocutores válidos. Porque no me puedes decir, no, es que no sabes. No, es que sí sé. ¿Cómo ves que sí sé, no? ¿Cómo ves que nos buscamos comunicar con los mejores expertos del mundo? ¿Y cómo ves que no queremos ese conocimiento para nosotros, sino que se extienda, que sea patrimonio de todos? Entonces, necesitamos informarnos. Estos datos tienen que estar disponibles para todos. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que participar en cada escuela y en la política pública. La política pública no son el acumulado de programas oficiales. Una política pública no es solamente un programa de gobierno. Una política pública es cómo un país decide abordar una cosa. Imagínense, en la Carta de los Derechos del Niño o en la Iniciativa de Educación para Todos que el Estado mexicano firmó, dice que la finalidad de la educación es la participación. Alguien se educa, educamos a los niños para que puedan participar activamente en su sociedad. Imagínense que el resultado que queremos es la participación, pero la práctica para llegar a ese resultado no es participativa, es vertical, autoritaria y excluyente. Excelente decisión, ¿no? O sea, para que tengamos libertad de expresión te callas y me escuchas. No, tenemos que hablar, tenemos que participar todos. Entonces, la participación no solo puede ser el efecto de la educación, tiene que ser la sustancia de la educación, tiene que ser el proceso de la educación. Exige, hay que comprometer a los políticos y a los funcionarios a mejores resultados educativos. Es decir, yo te pido que nos ayudes a llegar acá. ¿Qué le pide la administración de un equipo al nuevo entrenador? ¿No? Los funcionarios públicos son nuestros entrenadores, nos tienen que coordinar, tienen que hacer una función legítima de autoridad, tienen que mandar, ok. Pero entonces tienen que mandar a propósito de determinadas metas y aspiraciones. Te estamos contratando para que dirijas el equipo porque queremos que nos lleves acá. Dinos cómo nos vas a llevar allá. Hay que exigir. Se puede exigir con muchísima claridad, con muchísima cortesía. No tenemos que ser hostiles o ásperos. Y después decir, aquí nos vamos a ver, o sea, aquí vamos a estar un año y el año que sigue y el año que viene todavía,
porque los ciudadanos somos los que vamos a permanecer más allá de los gobiernos y de sus cambios. Hay que verlos con gran esperanza y no podemos dejar a los funcionarios solos. Los funcionarios viven un mundo difícil porque tienen que enfrentarse a grandes decisiones y en esas decisiones están en el ojo público y van a recibir básicamente críticas, y entonces no podemos dejar solos a todos aquellos que quieren hacer un cambio. Los tenemos que acompañar, los tenemos que arropar, los tenemos que reconocer, tenemos que acompañarlos. Hay que apuntarnos, no solo en cosas genéricas, hay muchas participaciones. Puede ser en algunas de las propuestas que hacemos en la organización que represento, pero hay muchas otras iniciativas de la sociedad civil. Yo les invito a no quedarse como espectadores pasivos. Después de una tragedia de este tamaño, pero también después de una esperanza tan grande como la que podemos tener, si ya llegamos hasta donde llegamos, o sea, parecía poco probable que un país de campesinos, que aparte venía de una guerra civil espantosa, se pusiera de pie. Nos pusimos de pie y caminamos y fuimos ejemplo para Latinoamérica y en parte para el mundo de un sistema educativo efectivo, exitoso. Hoy no, hoy ya no. Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no podríamos hacerlo? ¿Por qué no deberíamos hacerlo? Entonces, esta es la invitación, este es el llamado y yo les agradezco mucho.